Liturgia para hoy lunes, 24 de enero. San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. San Francisco de Sales nació en el castillo de Sales, en Saboya, Francia, el 21 de agosto de 1567. Fue esencialmente un pastor de almas, misionero y después obispo de Ginebra, residente en Amnecy. Fundó la Orden de las Religiosas de la Visitación junto con Santa Juana Francisca de Chantal. Se hizo cercano por medio de la palabra hablada y escrita y mantuvo conversaciones teológicas con los protestantes. Murió el 28 de diciembre del año 1622. Antífona. Suscitaré para mi siervo un sacerdote fiel, que obre según mi corazón y mis deseos, dice el Señor. Oremos. Oh Dios, que para la salvación de las almas quisiste que el obispo San Francisco de Sales se hiciera todo para todos, concédenos según su ejemplo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 7 y versículo 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido: tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Tenía 30 años cuando empezó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban el país. Los jebuseos dijeron a David: no entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos. Era una manera de decir que David no entraría, pero David conquistó el Alcázar de Sión, o sea, la llamada ciudad de David. David iba creciendo en poderío, y el Señor de los ejércitos estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 88. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios.
Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Por esa ofrenda de salvación que te presentamos, Señor, enciende nuestros corazones con el fuego divino del Espíritu Santo que abrazó de modo admirable el alma llena de ternura de San Francisco de Sales. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Oración después de la comunión. Concédenos, Dios omnipotente, por los sacramentos que hemos recibido, imitar en la tierra la caridad y la mansedumbre de San Francisco de Sales, para que alcancemos la gloria del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Bendito sea tu nombre, Dios de nuestros padres, porque nos convocas por la palabra de Jesús, tu Hijo. Él es más fuerte que el poder de las tinieblas y del mal. Libéranos de nosotros mismos, de nuestros miedos y pesares, de nuestras rutinas y mecanismos de defensa, para que no cerremos nuestro corazón, desafiando tu amor. Amén. Lectura. Una calumnia contra Jesús. En el texto evangélico de hoy subyace la creencia judía de la existencia de dos espíritus, uno bueno y otro malo. En el combate que se libra entre ambos, Cristo, que es el más fuerte, vence al maligno, por ejemplo, arrojando al demonio de los posesos, lo cual origina una controversia entre Jesús y sus enemigos sobre el poder con que el rabí de Nazaret curaba a los poseídos de un espíritu impuro. Así interpretaban los contemporáneos de Cristo, como en general los antiguos, los casos de enfermedad mental y trastornos neuropsíquicos, como la epilepsia, por ejemplo. Como evidencia el Evangelio de hoy, los adversarios de Jesús se niegan a admitir que el reino de Dios se manifiesta en su persona y milagros, por ejemplo, en las curaciones de posesos, que ellos atribuyen a complicidad con el diablo, en vez de verlas como de hecho son el fin del demonio de Satanás. Desde Jerusalén han venido unos letrados inquisidores que oficialmente califican a Jesús de endemoniado. Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Absurdo. Les contesta el Señor: Satanás no se autodestruye. Si yo lo venzo es porque soy más fuerte que los poderes del mal. Según Jesús, la acusación calumniosa de los letrados a su persona constituye una blasfemia contra el Espíritu Santo, con cuya fuerza expulsa Él los demonios. Pecado imperdonable, porque es la rebeldía obstinada, la negación total a la gracia salvadora de Dios, la ceguera voluntaria ante la luz, atribuyendo al diablo lo que evidentemente es obra esplendorosa de Dios. Lo que pretenden con tal acusación es desprestigiar a Jesús ante el pueblo, que lo admira y lo sigue hasta no dejarle tiempo ni para comer. Algo, por lo menos, ya han conseguido sus propios familiares. Vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales.
para meditar. Los poderes del mal tienen nombre propio en el Evangelio de hoy, así como en el resto de la Biblia. La serpiente, el tentador, Satanás, en hebreo el adversario, diablo, en griego el calumniador, Beelzebú, demonio. Esta personificación del principio del mal es evidente en la Escritura. Aparte de los conocidos elementos míticos que tal encarnación individual contiene, lo que se nos enseña es la realidad del mal. Este es un poder que evidentemente existe, por desgracia. Es un dato de experiencia diaria. Está ahí presente en tantas situaciones de pecado, dentro y fuera de nosotros, encarnado en la tentación y en cuantos obran mal y pecan optando por la violencia y la destrucción, la corrupción y la injusticia, el odio y el rencor, la caza del hombre, el abuso y la explotación, la violación de los derechos de la persona, el egoísmo y el desamor. ¿Por qué todo esto? No porque lo cree ni lo quiera Dios, sino porque lo produce el hombre con el abuso de su libertad, es decir, con el pecado. ¿Podremos vencer el mal que quiere avasallarnos? Sí, porque Jesús lo consiguió. Venturosamente, Cristo venció el mal, el pecado y la muerte. Él es más fuerte que el mal que nos agobia. Como se desprende del Evangelio de hoy, desde que Jesús fue capaz de vencer al mal y el pecado con su muerte y su resurrección, estableciendo el reinado de Dios en la tierra de los hombres. El discípulo de Cristo unido a Él y cumpliendo la voluntad del Padre, puede también derrotar el mal en su vida personal y en el ambiente que lo rodea. Desde entonces podemos vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. Sí, como Cristo prometió, el poder del infierno no derrotará a su iglesia, tampoco podrá con cada uno de nosotros si optamos por el servicio del bien mediante el amor que Dios derrama en nuestros corazones por su Espíritu. Constantemente hemos de elegir entre el bien o el mal, el amor o el egoísmo, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Optemos por Cristo, optemos por el amor que es la única fuerza eficaz contra el mal. Es la victoria pascual de Cristo sobre el mal y el pecado lo que nos renueva interiormente y de forma perenne, aunque nuestro cuerpo y salud física se vayan desmoronando. La tribulación del combate presente para superar el mal y el pecado es insignificante en comparación con el tesoro de gloria eterna que producirá un día. Reflexionemos. Con frecuencia atribuimos las obras benéficas de Dios a otras realidades o a otros poderes distintos al poder de Dios. Oremos. Que tu misericordia, Señor, sea nuestra fortaleza, tu gracia nuestra salvación, tu ternura nuestra esperanza y tu espíritu el calor de nuestros fríos corazones. Danos la libertad y la fascinación de tu luz, para que, quitado el velo de nuestros ojos, optemos por Cristo y su Evangelio para siempre. Amén.